El contagio de más de 200 personas por un nuevo virus en Asia ha prendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. Se han dado instrucciones al personal médico para que esté alerta y ordene lo antes posible la cuarentena de casos sospechosos, donde se detectó por primera vez la variación del virus corona. El primer caso positivo de coronavirus en Argentina, esto hace... El gobierno interino de Bolivia ha confirmado ayer los 2 primeros casos de coronavirus. ¿Alguna vez te preguntaste qué sucedería si el mundo se detuviera? ¿Si las personas desaparecieran? ¿O si el organismo más pequeño paralizara los más grandes continentes? Son preguntas que solo podrían ser sacadas de una película. Sin embargo, surgen momentos en la historia en los que la realidad supera por mucho a la ficción. Tal es el caso de la pandemia causada por el virus COVID-19, una emergencia sanitaria que deshabitó decenas de lugares y paralizó diversas actividades. Al igual que todo el mundo, el séptimo arte también sufrió las consecuencias de aquel escenario que parecía ficticio. Pero ¿qué impacto tuvo una emergencia global en el cine local? Para ello, un selecto grupo de cineastas y productores darán testimonio de lo vivido durante esta difícil etapa. ¿Qué significado tiene la palabra cine? Bueno, el cine nacional es una actividad cultural que se realiza de principios del siglo XX hasta la actualidad. Es invaluable el trabajo de lo que significa el valor patrimonial de una película. La identidad, nuestras costumbres, cómo somos, qué llevamos dentro. Reflejamos dentro de nuestras películas nuestro cotidiano vivir. El cine para mí es un arte que trabaja sobre todo con la sensibilidad del espectador. Trata de ser más humano a una sociedad que se va deshumanizando de a poco. Creo que la adrenalina que corre cuando tú haces el cine que nosotros hacemos es indescriptible. El cine es rigor sobre todo, tiene que haber rigurosidad respecto a la recreación que estás haciendo. El boliviano, o sea, el realizador de cine, o sea, el hacer mucho con poco, eso es realmente exquisito. Son nuestras historias y nuestras imágenes. El cine nacional es el relato de la hermosa diversidad que tenemos en Bolivia. ¿Qué cambios atravesó el cine local durante los últimos años? El hecho de la pandemia ha cambiado radicalmente las posibilidades de desarrollar un cine con mayor productividad en cuanto a obras audiovisuales o cinematográficas. Yo creo que han sido cambios positivos, ¿no? Se hacen mayores producciones, se las lleva a cabo con mejor hermenéutica de trabajo. Se involucra mucho ya las coproducciones internacionales y están saliendo, están emergiendo, si se quiere, mayor cantidad de grupos y de realizadores de producción audiovisual y filmográfica en nuestro país.
en general, y obviamente aquí en el municipio de La Paz se destacan ya otros grupos que están ligados, por ejemplo, al cine independiente o que vienen de universidades con proyectos interesantes y que después suben escalones, si se puede decir, y se potencian a nivel internacional. El audiovisual es un lenguaje vivo. Tiene que modificarse porque es vivo y porque las miradas son distintas, porque tiene que haber diferencia entre las generaciones y entre los puntos de vista. O sea, no tenemos que seguir un esquema. Me imagino que sigue el curso, ¿no? Sé que el Quiro ha hecho otra película, que el hijo de Marcos Loaiza, Alejandro, ha hecho una película. Por tanto, pienso que cuando hay más posibilidades de producir, hay más posibilidades de hacer mejor las cosas y de desarrollar. Se vinieron los conflictos sociales, se vino la pandemia y como te decía, digamos, en el mundo se ha cambiado la forma de producción. Y Bolivia ha caído en un hueco, porque además de que tuvimos conflictos sociales, tuvimos pandemia, vino el cierre del Ministerio de Culturas y Turismo de ese entonces. El sector cinematográfico, la producción cinematográfica ha quedado muy abandonada en cuanto a respaldos, ya sean desde el Estado, desde los gobiernos departamentales, desde los municipios. Acá en La Paz se cortó el tema del FOCUAR, tuvieron problemas, porque se ha priorizado la salud. Entonces, los cineastas lo que han hecho ha sido, como siempre, virar y hacer un cine posible. Hay cineastas que han hecho películas en su casa, es decir, los cineastas bolivianos, porque es lo que conozco, digamos, se han dado modos para seguir produciendo con esas limitaciones. Siempre el cine boliviano ha tenido limitaciones y con la pandemia han incrementado las limitaciones, pero los cineastas bolivianos han comenzado a producir. Hoy por hoy estamos a la espera todos de la promulgación de la ley, lo cual nos daría pie a un fondo de fomento cinematográfico. ¿Qué elementos caracterizan a nuestro cine? Yo creo que las historias que contamos, la ciudad, creo que es algo que también, sobre todo en películas occidentales y bueno, hechas en La Paz, creo que la ciudad es un componente fijo. Tenemos una ciudad tan bella, tan fotografiable, tiene rincones tan espectaculares que creo que ese es un común denominador y que se utiliza eso desde películas de antaño, ¿no? Desde los 70s incluso. Siempre la ciudad es un personaje más en las películas. Después, nada, la cultura obviamente, las historias que vivimos, creo que lo popular también, nuestro popular boliviano está bien reflejado y en general hay algo que también nos caracteriza mucho, que es la tristeza por ahí, la desolación de los personajes en conflictos siempre muy intensos, que tienen el alma dividida y consumida a la vez también por esta misma ciudad. No solamente La Paz, sino hablando de otras ciudades también. Bueno, el cine tiene que tener similitud a la realidad. Para lograr eso, obviamente la construcción de estos personajes, la construcción del guión, la construcción de la producción, de la iluminación, los lentes, el sonido, la musicalización, los efectos, el vestuario, todo eso, exige rigor. Sin ese rigor se hace un simple video, muchas veces ya pasa a ser documental o pasa, digamos, a ser... Pero la ficción misma el lenguaje cinematográfico, su exigencia principal está en el rigor. Bueno, las películas bolivianas son variadas, ¿no? Si bien en la historia contemporánea de la cinematografía boliviana, la obra de Jorge Sanginés marca una identidad en cuanto a nuestro cine a nivel nacional e internacional. Paralelamente al trabajo de Sanginés han surgido una serie de nuevos realizadores con distintas miradas. Probablemente la aparición del cine digital ha abierto la posibilidad de tener distintas narrativas y enfoques que están por fuera del ámbito de interés del cual fue el desarrollo del cine de Jorge Sanginés.
y nos dan una variedad distinta de propuestas cinematográficas. Estas ropas son regaladas por los hijos de los extranjeros que viven en La Paz. Al igual que diferentes áreas profesionales, el cine ha evolucionado alrededor del mundo y el cine local presentó importantes cambios, desde la forma de contar historias hasta la forma de producir las películas. Todo esto gracias al avance tecnológico. Nuestro presidente Daniel Salamanca ha tomado la determinación de enviar a los cadetes del Colegio Militar al frente de batalla. ¿Es posible que nuestro cine esté relegado por el cine extranjero? El cine nacional tiene su sitio a nivel mundial. Lo hemos visto desde Jorge Sanginés y a la fecha están películas muy bien posicionadas a nivel internacional y como decía en la anterior pregunta, es porque nosotros mostramos la identidad a través del tiempo. Entonces no considero que las películas internacionales hayan quitado mérito a estas nacionales porque las nacionales tienen su lugar. El poder que tiene Hollywood es copar mercados. Pasa en Europa, pasa en Latinoamérica y obviamente pasa en Bolivia. El problema es que vienen con, como te digo, no solo viene la película, viene con todo un sistema de mercadeo, desde muñequitos, poleras, gorras, que nosotros también lo podríamos hacer, pero viene además con mucha fuerza de publicidad y además que son historias que le gusta a la gente. Es decir, es como la comida chatarra. Exactamente como la comida chatarra. Si tú tienes una comida orgánica hecha con quinoa, llama, cosas de tu huerto, que es muy saludable, va a competir con una McDonald's, ¿me entiendes? Y McDonald's viene con el payasito, con una iconografía que a los niños, a todos les gusta, pero la comida es terrible. Entonces pasa lo mismo con el cine boliviano, ¿entiendes? Entonces tenemos que acostumbrarnos a persuadir a que el público consuma nuestro cine, el cine boliviano. Que hay malas películas y buenas como en todo. Si tú vas al cine, yo te puedo mostrar así de 10, 3 películas pésimas de Hollywood, pero la gente igual va, igual se producen, que sí. Entonces tenemos que virar y desde la agencia del cine, esa es nuestra intención. Tratar de implementar políticas públicas de tal forma que el público vaya a ver nuestras películas. El cine independiente, yo creo, a nivel mundial tiene un público, siempre ha tenido un público especial. Tiene otras historias que tampoco nunca va a tener el cine comercial. Y eso también hace que tenga un público limitado. Lo que sí puedo ver como una dificultad es que aquí en Bolivia no trabajamos esa etapa de la promoción de las películas. O sea, creo que es la deficiencia que tenemos, que es esa parte de la cadena que todavía no la hemos sabido explotar. Bueno, la historia del cine boliviano siempre ha sido una historia periférica, ¿no? A nivel local se ha desarrollado su cinematografía con un poco interés de parte del Estado respecto a fomentar una de las disciplinas de la cultura universal como es el cine, a diferencia de otros países que sí han invertido en su cinematografía propia, sobre todo en las últimas 2 décadas, y han constituido en la cinematografía y el audiovisual una fuente de recursos económicos, tanto generador de empleo a nivel local, como de capacidad de exportación de contenidos a nivel internacional, generando divisas para el país. Y eso no ha ocurrido en el caso boliviano. El caso boliviano es de una cinematografía que surge por iniciativa de sus propios creadores. Son los artistas del ámbito de la cinematografía y el equipo técnico junto con ellos que han impulsado obras cinematográficas con el propósito de crear cultura, pero que no siempre se han visto respaldados por el Estado. Nosotros tenemos que defender al gobierno. Sí, señor, usted está con las medidas entonces. El público que consume cine local
es cada vez más exigente al momento de ver películas. Y en muchos casos, se hacen comparaciones entre películas con gran solvencia económica y películas de autor. Tomando en cuenta este contraste, ¿qué necesita el cine local para ser competitivo en el mercado internacional? Bueno, varias cosas necesita. Necesita formación, que poco a poco se están formando. Yo tengo muchas críticas sobre la formación también, porque hacer una escuela de cine no es abrir la puerta de la escuela. Es generar una serie de talentos que vengan a enseñar y hacérselas difíciles a los cineastas, porque es una profesión muy complicada. Entonces, hay jóvenes que tienen la ambición de ser cineastas por el título. Y el ser cineasta es más allá de una profesión, es una elección de vida, donde tú tienes que tener, además de la formación muy importante, tienes que viajar, tienes que ver mundo, tienes que escuchar música, tienes que leer, tienes que conocer, tienes que abrir tu cabeza, tienes que estar desprejuiciado, tienes que tener muchas cosas, además una gota de talento. Y todo eso no se tiene en 4 años de instrucción, más o menos, digamos. Yo creo que necesitamos ser un poco más valientes y llegar a otras fronteras. No solamente existen Ventana Sur, por ejemplo, Libermedia, ¿no? Que son esas instancias que conocemos habituales para poder potenciar el cine. Sin embargo, existen otras redes independientes, ahí están, que pueden ser de colectivos diferentes, de agrupaciones ciudadanas distintas en las que se pueden potenciar estas películas. Entonces, es importante que nosotros veamos al momento de crear una película que no solamente existe un solo camino, sino que existen muchos y que es importante sortearlos, investigar para poder llegar a esos y tener otro tipo de caminos para poder potenciarse. El cine extranjero, Disney, digamos, que es una de las mayores, su cualidad no es tanto el de la producción, su capacidad es de distribución. O sea, Disney, cuando hablamos o vemos los dibujos animados o Avengers o cosas así, que en realidad eso se justifica y esas inversiones se justifican por el poderío que tiene de distribuir en el mundo. Nosotros no tenemos la capacidad de distribución, ni siquiera local. Entonces, no podríamos ni tener la más mínima oportunidad de competir, no existe. Es como si tú hicieras salteñas si no tienes una tienda, ¿no? Entonces ellos tienen todo el mercado de La Paz, de todas las tiendas son para vender sus salteñas y nosotros ni siquiera una tenemos. Eso tiene que ver mucho con acuerdos. La única ventana internacional que nos ha dado con cierta oportunidad en coproducción es Ibermedia. Ibermedia, además de generarte un recurso casi de no reposición, te permite hacer el acuerdo con el coproductor de que pueda en su territorio exhibirse. Entonces nosotros de manera legal, solamente con el Perú tenemos esa posibilidad y no la explotamos. Esos son acuerdos internacionales que la Cancillería, ADECINE debería estar realizando para que nuestra capacidad de distribución tenga la oportunidad en otros mercados de recuperar. No solo espero que haya más competencia de películas bolivianas, sino que ya hemos entrado a ese circuito. El año pasado, el 2021, Kiro Russo ganó un premio en Venecia. Este año Alejandro Loaiza ganó en Sundance. Sus 2 películas fueron cofinanciadas por el programa de intervenciones urbanas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la ecuación? Que si desde el Estado tenemos un plan de apoyo, una política de apoyo a cineastas, los cineastas trabajan bien. ¿Y cuál es el impacto que tiene? Que entramos a un mercado de cine que no es el de Hollywood, pero es un mercado enorme, europeo, latinoamericano, donde nosotros hacemos conocer nuestras películas. Y como te digo, han entrado estas 2 personas. Hoy por hoy, recién Alejandro Loaiza la semana pasada estaba en Toulouse, en el Festival de Cine de Toulouse, y ya están entrando a estos circuitos y a estos mercados, ¿no? Lamentablemente en Bolivia lo que más recibimos es Hollywood, pero ellos ya están
La semana pasada la película de Kiro Russo, El Gran Movimiento, se estrenó en 26 ciudades de Francia. Es decir, es algo realmente inédito y muy bueno, es un gran avance. Un estreno de 26 salas, de 26 ciudades en Francia, ya quiere decir que estamos entrando a ese mercado, estamos entrando a competir ya. Lo que yo espero es que no sean 2 personas, de aquí a unos años sean 10 personas que van y entran a ese mercado. ¿Cómo se vieron afectados todos quienes trabajan en el séptimo arte? Bueno, por este tema de la cuarentena y el encierro, yo creo que ha sido una época muy buena para los artistas, porque el artista creo que toma las experiencias y lo que está pasando para su propia obra. Y creo que el tema de la pandemia, del COVID y de todo esto ha dado mucho material para que los artistas puedan crear y seguir creando. No netamente hablando del COVID o de la pandemia, pero sí teníamos tiempo para poder pensar y aterrizar ideas y plasmarlas, ya sea en un libro o en un cuadro o en escenario, como es el caso del teatro, o en algún guión, como es el caso del cine. Yo he estado participando en algunas producciones, como acercándonos también y experimentando con un nuevo lenguaje, que es la computadora, la cámara, el teatro grabado. Hemos hecho, por ejemplo, para María con Fernando Arce, que ha sido una de las primeras experiencias de teatro grabado, que en realidad no sabemos cómo se llama, no es ni teatro, no es ni cine, no es un sketch televisivo tampoco, es teatro grabado, básicamente le hemos puesto así. No sé si sea correcto eso, pero bueno, sí hemos tenido ese acercamiento y también como experimentar con nuevos lenguajes, eso ha sido muy bueno. En realidad desde el 2018 que han empezado los problemas políticos y luego nos han seguido el coronavirus, me acuerdo yo, era principios o finales del 2019 creo. Creo que a partir de la pandemia ha cambiado la vida en todo sentido, ¿no? Sí, se han parado muchos proyectos y creo que si bien teníamos la intención de buscar otras opciones para poder seguir generando ingresos económicos, tampoco se podía, porque teníamos restringido las salidas de casa, teníamos restringido, ¿se deben acordar? Teníamos que salir por números de carnet. Entonces allí sí hemos visto la necesidad de unirnos, de agruparnos, porque lamentablemente somos un sector, yo creo que a pesar de contribuir de manera más grande a la cultura del país, somos también el más abandonado, ¿no? Allí hemos tenido que recurrir a la ayuda del Estado, del Ministerio de Cultura, de la Alcaldía, que más bien nos han dado su apoyo y sí, hemos querido ver la posibilidad de dedicarnos a otra actividad para seguir generando ingresos económicos, pero como les digo, no ha habido la oportunidad porque pues no podíamos salir de casa, no podíamos movilizarnos. En realidad que creo que como todos ese tiempo, esos 2 años que han cambiado la vida no solamente en Bolivia, sino en el mundo, hemos tenido que vivir pues de los aportes, ¿no? De la ayuda, que más bien el Estado y la Alcaldía, por lo menos del municipio de La Paz, nos han ayudado durante esa época, ¿no? Bueno, en realidad sí tengo varios proyectos que han quedado en suspenso, ¿no? Tengo el guión de un largometraje documental que, bueno, ya lleva años en proceso de investigación, ahora el guión ya está terminado. Sin embargo, al aparecer la pandemia, definitivamente se hace imposible su realización. No sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Requiere un periodo de condiciones para poder realizar, ¿no? Porque es un docuficción, requiere movimiento de personal técnico y artístico para la producción de esta obra. Sin embargo, también he estado trabajando en la guionización de 2 películas para animación. En realidad soy co-guionista, no soy el guionista, soy el co-guionista. Trabajo junto con John Zanga. Estas dos películas, estos 2 proyectos han ganado fondo del FOCUART para la etapa de desarrollo. Ya se han concluido ambos guiones, sin embargo estamos a la espera de acceder a fondos de fomento
para poder llevar adelante un proyecto de esa naturaleza. Son películas en 3 dimensiones, animación digital, y esto involucra, si bien no se requiere tanto personal en set, requiere más una producción fuera de set, es decir, producción digital. Los costos significativamente son altos y eso requiere un fondo de fomento. Es por eso que estamos esperando aplicar a fondos Ibermedia, que probablemente sea el vehículo más adecuado para acceder a un fondo que nos permita producir estas películas. ¿Qué es lo que no hemos podido hacer? Muchas cosas, porque nosotros veníamos haciendo eventos públicos, desde conciertos, desde eventos de presentación de libros, ciclos de cine, Se ha quedado el cartel del ciclo de cine de Estados Unidos, que era del 2020, que vienen y se abre una vez al mes una película americana con pipocas, Coca-Cola y todo el mundo abierto, todo gratis. Todos los ciclos de todas las embajadas. Totalmente hemos perdido 2 años y medio ya de nuestra vida. Claro, lo que pasa es que la pandemia ha interrumpido la forma de producción. Es decir, nosotros con un amigo, digamos, estábamos en plena escritura de un guión, ya terminándolo. Y cuando vino la pandemia, tratamos de adaptar ese guión a la pandemia y fue un desastre. Quedó trancado, ¿no? Porque, claro, decíamos, haremos algo. Y realmente era una historia que no funcionaba en pandemia, ¿no? Pero no solo por la pandemia. Yo he tenido que dejar lo que estaba haciendo por este puesto. Es decir, he dejado una sala de edición, que para mí es la piscina donde sé nadar, por un escritorio. Me tocó. Y creo que, el objetivo de esta gestión es ya implementar la ley del cine y hacer políticas públicas. Y estoy seguro que si hubieran habido políticas públicas, hubieran habido muchas películas que si hubiera habido una implementación de la ley, hubieran habido muchas películas que han salido de la pandemia. Han habido cortitos y toda la gente, ¿no? Pero ahora estamos tratando de reactivar. Negro, ¿cómo es? ¿Hay o no hay? Ah, qué fregado. Oiga, jefe, lléveme a La Paz. Mi camión no es para pasajeros. Apostar por el cine es apostar por el país. Es por ello que se habló de una ley para motivar a cineastas a que puedan producir sus propias películas. Es preciso implementar una normativa para promocionar e impulsar el cine local. ¿Existe alguna otra entidad que promueva el séptimo arte? Ahorita en Bolivia el único fomento que tenemos es el fondo de Ibermedia. Ibermedia es un fondo que está hace más de 20 años en Bolivia. Y es un acuerdo, son acuerdos bilaterales, es de todos los países iberoamericanos. Entonces cada país da una cuota y también se beneficia con el fondo. Nosotros, por ejemplo, damos una cuota de $150,000 y recibimos en fomento como $250,000 que se distribuye en todas las etapas de la cadena productiva de los proyectos. Pero la condición es tener una coproducción dentro de los países iberoamericanos que son parte de este acuerdo. Es el único fondo que ahorita con el único fondo con el que Bolivia ahorita cuenta. Considero que si el Estado boliviano tiene interés en desarrollar oportunidad para el cine boliviano, lo primero que debe ocurrir es la promulgación del reglamento de la ley del cine para efectivizar una ley que ha sido orientada hacia el fomento de la cinematografía. Ese es el primer paso inmediato y factible que podría dar el Estado actual. Segundo, se debe pensar en una normativa que pueda superar a la actual ley del cine, aunque ni siquiera ha arrancado, pero se debe pensar en leyes que permita mejorar las condiciones para el desarrollo de la producción cinematográfica y audiovisual, no solamente cinematográfica, y audiovisual, en el sentido de proteger a la producción local respecto al comercio internacional de contenidos que llegan a nuestro país para el consumo local. ¿Qué significa eso?
que, al igual que otros países, deberíamos desarrollar una normativa que permita la generación de contenidos, ya no solamente para las salas de cine, sino también para canales de televisión, contenidos creados en el territorio nacional con productores y realizadores bolivianos y equipo técnico boliviano también, y ocupar los espacios comerciales que están hoy usurpados por los productos y contenidos creados en otros países. Bueno, existen, aparte de la Comisión Fílmica del municipio de La Paz Filma, que es la única comisión fílmica en Bolivia. Existe también el ADECINE, que es la agencia estatal que apoya el cine, que han estado teniendo y tenemos mucho contacto con ellos porque el cine se caracteriza con el trabajo de equipo y bajo esa premisa nosotros estamos trabajando con ADECINE en poder tener la posibilidad de potenciar ambas instancias. Una película ha sido el caso de la entrada de La Reina del Sur en su tercera temporada aquí al municipio de La Paz, y que ha habido muy buen trato, ha habido muy buenas relaciones con las producciones internacionales, que no solamente ha sido La Reina del Sur, obviamente, sino hay otras como la BBC de Londres que están a punto de entrar aquí también al municipio y que se relacionan con el ADECINE. Aparte, tenemos la CAP, que también alberga en su matriz, por así decirlo, a varias instancias del audiovisual boliviano. Está Proda Bolivia, por ejemplo, que es la Asociación de Productores a nivel Bolivia, en donde se relacionan mucho a nivel internacional, se relacionan con el Bolivia Lab, también a la cabeza de Viviana Saavedra, que ha sido una de las que nos ha ayudado a potenciar muchísimo la Comisión Fílmica desde su inicio. Y a través de estas instancias, los independientes, también la Asociación de Técnicos acá, están dispuestos también a trabajar junto con la Comisión Fílmica. Estamos desarrollando esa unión para que podamos ver cuáles son las maneras para poder potenciar el cine de diferente manera ahora a la que se tenía antes, ¿no? En donde podías ir y ayudarte por, yo que sé, la Fundación Ucamau, por ejemplo, que te ayudaban con técnicos. Ahora estamos intentando hacer algo en conjunto, ¿no? Para tener juntos, como se debe, ¿no? Para poder lanzar las películas que toquen las puertas de cualquiera de las instancias que están relacionadas con el cine nacional, que a la larga terminan trabajando todos juntos, ¿no? Yo he empezado, como te digo, el 93 a trabajar en el audiovisual. Y ya desde el 95 en el cine, ¿no? Y desde que he empezado, no recuerdo qué gobierno estaba en el 95 en el país, jamás hemos tenido apoyo para el cine, para el sector audiovisual, y menos para el cine, ¿no? Nunca hemos tenido ese apoyo. Y en la reglamentación, lamentablemente, pues como sector somos también muy desunidos, ¿no? Nosotros mismos a veces nos ponemos los frenos para que salga algo adelante. Somos un sector que aportamos mucho, como te decía, al aspecto cultural del país. En Bolivia es conocida pues por dos cosas, ¿no? Por las películas que se filman, por la gente que trabaja. Ustedes deben conocer a Daniela Cajías, boliviana, compañera nuestra, que ha sido técnica, ha sido jalacables con nosotros, ¿no? Y ahora ha recibido, pues es reconocida en España como una de las mejores directoras de fotografía. Y deben conocer también las producciones de Utama, El Gran Movimiento, ¿no? Producciones bien conocidas, ¿no? Bolivia es conocida por su buen cine afuera, ganadora de muchos premios, y conocida también por el fútbol, ¿no? Por las enormes goleadas que nos metemos y que nunca clasificamos. Por eso es conocida Bolivia. Y el cine, pues, es el menos goleado que la selección, ¿no? Ha metido más bien muchos goles afuera y olímpicos, creo yo. Pero a pesar de eso, no tenemos apoyo, no somos reconocidos, ni siquiera tenemos un seguro de vida, una jubilación, ¿no? Estamos muy desprotegidos por el Estado. Acá en La Paz hubo el FOCUART en algún momento, el programa de apoyo a la cultura y al arte del municipio de La Paz, y funcionó muy bien. Eran montos pequeñitos, pero que daban un impulso. Y normalmente
quienes más han apoyado son las empresas privadas. Es decir, los cineastas se han dado modos, digamos, para acudir a la empresa privada y hacer un intercambio de servicios. Es decir, las empresas privadas ponen sus productos en las películas a cambio de un monto y con esos montos uno financia una película. Ha sido mi experiencia, es la experiencia de muchos. Hasta hace pocos años, digamos, el éxito de una película boliviana era no perder plata. No quedarte endeudado. ¿Por qué te digo esto? Porque una generación anterior a la mía, llámese Marcos Loaiza, Antonio Eguino y todos ellos, el que más, el que menos ha terminado vendiendo un terreno, vendiendo su auto, vendiendo su casa para poder financiar y cumplir con las obligaciones económicas de sus películas. Eso ha sido terrible, devastador. Mi generación, que es la generación noventera, digamos, que nos hemos formado en los 90s y hemos comenzado a trabajar a principios de los 2000, hemos entendido esa situación y hemos dicho el éxito de una película es justamente no llegar a vender ningún patrimonio personal. ¿Cómo se ha conseguido eso? Mediante la venta de lo que se llama product placement, es decir, venta de productos a cambio de contribuciones o venta comercial a ciertas empresas. Llámese, te pongo, no sé, una marca de café, le pones al actor principal y a cambio te da un monto, ¿no? Es así como hemos llegado a financiar películas, digamos, muy limitadamente. Y bueno, y ahora las nuevas generaciones se están dando cuenta que pueden financiar sus películas porque además el acceso a la información mediante las redes y todo, hoy por hoy la tenemos todos en el bolsillo. Los cineastas de ahora, de esta nueva generación que están saliendo, están mucho más conectados con redes internacionales, es decir, con fondos de fomento, fondos de subvención, etcétera, etcétera. Esa ha sido la situación. Básicamente la empresa privada ha sido la que ha apoyado a los cineastas bolivianos. No hay duda de que la pandemia generó más obstáculos de los que ya venía afrontando el séptimo arte local, entre ellos la falta de políticas públicas que fomenten el séptimo arte local, el poco interés del propio público y finalmente la llegada de un virus que lo paralizaría todo. ¿Podría ser esta la etapa más compleja que atraviesa el cine nacional?